Bienvenidos a esta mesa de diálogo que todo el tiempo está usted demandándole en esta gran revista, la revista digital Land and Building, pero sobre todo la revista que está haciendo tendencia, que está haciendo opinión, pero sobre todo que está modificando y creando sobre todo las nuevas tendencias en la parte de arquitectura, que ese es el tema del día de hoy, la arquitectura ante las nuevas necesidades de vivienda, tendencia arquitectónica, y tenemos 4 grandes expertos en materia arquitectónica aquí en Los Cabos. Y primero, si me lo permiten los caballeros, voy a iniciar con las damas. Está la arquitecta Alejandrina Solórzano, quien es coordinadora de proyectos de la empresa Project, taller de diseño y construcción. Arquitecta Alejandrina, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias Michelle, muy contenta y muy agradecida de estar aquí en esta mesa. Bienvenida, el gusto y la felicidad es nuestra, al contrario, bienvenida, el placer siempre. Bueno, también está con nosotros, no puede estar en una mesa si vamos a hablar de tendencia arquitectónica, precisamente el presidente. Nada más, el presidente, no allá en las mañaneras, sino el presidente del Colegio de Arquitectos aquí en Los Cabos, el arquitecto Alberto Medina Chavarín. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, Michel, buenos días, tardes, noches, cuando estén viendo este programa. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos, aquí estamos listos para iniciar con el diálogo. Al contrario, Alberto, bienvenido y muchas gracias por tu presencia el día de hoy. Importante la presencia de los arquitectos, sobre todo del colegio, que son los que hacen que la imagen de Los Cabos sea lo que el día de hoy es. Si gusta o no, ese es otro tema que estaremos platicando en este momento, pero ellos son los que deciden la arquitectura de aquí, del municipio de Los Cabos. Bienvenido, arquitecto, el gusto, por supuesto. También está con nosotros el urbanista, el señor Uziel García, experto en temas de ciudad y desarrollo urbano. Uziel, estás de este lado, te volteo a ver para allá. Uziel, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buen día, Michelle. Muchas gracias, amigos de Land and Building. Pues una mesa más, esperamos que sea de muy buena temática. Agradecerles y pues aquí estamos sumando un poco una visión urbana dentro de del tema arquitectónico que seguramente tratará de ser muy interesante. Bienvenido, Uziel, el contrario, el gusto nuestro, sobre todo un experto urbanista, lo conocen mucho en el INPLAN, pero la expertise y la experiencia de Uziel es mucho en la parte arquitectónica y sobre todo de desarrollo urbano y sobre todo en los temas que muchas veces no se piensa, no se dice que son los temas de ciudad. Y bueno, también está con nosotros, y no es para menos, de la pantalla lo tengo del lado izquierdo, el arquitecto Francisco Márquez, quien es fundador del despacho Pauta Arquitectos. Así es que el gusto saludar, Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes a todos aquí. Muy bien, gracias. Aquí pues, con ganas de platicar un poco sobre esta nueva temática que es pues, la arquitectura y estos nuevos retos que enfrentamos en esta pandemia, durante esta pandemia, ¿no? Sus consecuencias y todo lo relacionado. Un gusto estar aquí nuevamente, gusto pues, para echar la plática. Bienvenido, Francisco. Y bueno, vamos a hablar con la arquitecta Alejandrina. Alejandrina, ¿cómo está este tema de las arquitecturas en Los Cabos? Se habla mucho de que los retos del COVID-19 han cambiado y van a modificar la forma de vivir y de hacer arquitectura, no nada más en Los Cabos, sino también en México y en el mundo. Pero cuando hablamos de la arquitectura aquí en el municipio, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuáles son los retos? Yo quisiera iniciar con ese tema. ¿Cuáles son los retos de la nueva tendencia arquitectónica en este tema que le hemos dado en llamar a esta mesa de diálogo, la arquitectura ante las nuevas necesidades de vivienda en Los Cabos? ¿Cuáles son las tendencias arquitectónicas? ¿Qué modelos de cambio vienen en el segmento arquitectónico? Y sobre todo en tiempos muy disruptivos por temas de salud que se trasladan a la economía y por supuesto se trasladan a la imagen, el tema de costos, de precios, de infraestructura, de oportunidades, de formas de vida. Y por ahí hablaba alguien de el co-living. También estamos platicando ese tema, entre muchos otros. El gusto, arquitecta Alejandrina, estar con nosotros. Platíquenos su visión sobre esto. ¿Cuáles son los retos sobre el tema de la arquitectura aquí en Los Cabos? Pues mira, a mí me parece, Michelle, que tenemos muchísimos retos. Algunos de son necesidades que ya los teníamos desde antes, solamente que ahorita, pues obviamente que nos estamos así como que asomando a ver y teniendo el tiempo de tomar conciencia, ¿no? Me gustaría a mí enfatizar en el hecho de escuchar al cliente, es muy importante. Ahora van a tener necesidades diferentes. Derivado de todo esto, nos estamos dando cuenta, ¿no? de las necesidades que van a tener de salud, en cuanto a que se van a requerir espacios destinados dentro de las viviendas para tener esas zonas de higiene, y
y también lo que es el trabajo desde casa, ¿no? También lo vamos a ver mucho. Y creo que es muy importante esa parte, ¿no? Escuchar las necesidades de nuestros clientes. Por supuesto, cómo no, y cómo no escucharlas y bueno, hay gente que crea un producto, lo desarrolla, lo pone en el mercado y por ser nada más de esa persona, ese producto se comercializa y se vende cuando realmente muchas veces se escucha más al diseñador, al arquitecto, que realmente a veces las necesidades de los mismos clientes. Me regreso, Francisco, contigo, te vi tomando agua y aprovechando que estás fresco. Francisco, platícanos tu esquema de retos ante este tema con las nuevas modalidades de vida, el tema de sobre todo de la tendencia arquitectónica. ¿Cuáles son los retos? Pues mira, Michelle, yo estuve dando una buena pensada a este tema. Hay muchos supuestos, ¿no? Está el primer supuesto que a mí me puso mucho a pensar de cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si la comparamos con la gripe española, ¿no? Que duró 3 años, hace un siglo exactamente. Pues ahí se habló mucho de que pues, la segunda oleada y bueno, duró 3 años, etcétera, ¿no? Yo creo que un determinante aquí es el tiempo, ¿no? Puede ser que mañana salga la vacuna, todos nos vacunamos y a la vuelta del próximo año, como si nunca hubiera existido este famoso coronavirus, ¿no? Entonces, ahorita estamos en el supuesto que sí va a haber un impacto, ¿no? Va a haber un impacto en ciudades, va a haber un impacto en ciudades por cómo funcionan y por ende, de alguna forma con efecto dominó escalonado hacia abajo, hasta digamos que hasta el sector más pequeño de que es como la vivienda, ¿no? Afectando, por supuesto, todos los sectores dentro del mundo del inmobiliario, por llamarlo así. Sobre este panorama, a mí lo que se me hizo muy interesante es cómo, de una forma muy general, todo lo que venimos haciendo como tendencia en ciudades y en arquitectura, me percato, pero es un tema más de ciudad, ¿no? Que igual a aquel lugar se le va a tocar un poco desarrollar, pero a mí lo que me llamó la atención después de analizar el tema es de que venimos como que sobre el tema de densificar, ¿no? Venimos el tema de la verticalidad, de congregar muchas personas, de mucha movilidad, ¿no? De muchos de espacios reducidos, ¿no? Y justamente lo que hoy necesitamos es todo lo contrario, ¿no? Menos conglomeraciones, ¿no? Espacios más grandes, necesitamos menos movilidad, ¿no? Porque pues echarte un viaje de 2 horas en transporte público aquí en la Ciudad de México, yo siempre digo, si voy de aquí a Tláhuac, seguro me va a convivir en el camino, son 2 horas de camino, ¿no? Convives, ves a miles de personas en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí más o menos empezaría el tema planteando justamente cómo la ciudad está cambiando, y yo creo que a raíz de unos acuerdos aquí con todos los especialistas, podríamos empezar a otra vez en el ámbito de la suposición, ¿no? Y de un poco tener la visión hacia el futuro, de ver qué podría suceder con diferentes temas, ¿no? Ya sea bien, arquitectura Uciel, ¿cuáles son los retos tú como experto en temas de ciudad y de desarrollo urbano? Claro, Michelle. Mira, yo te diría que comenzaría con un reto estructural que ya tiene pues prácticamente ya algunas décadas. Me iría mucho tiempo atrás y llegaría hasta la parte actualmente de lo emergente. Te diría que el primer reto es el abandono del Estado de la política de vivienda y desarrollo urbano, ¿no? Aproximadamente a partir de los 70s, el Estado mexicano, pues se puede decir que abandonó o empezó a abandonar un poco la política de dirección de la vivienda y del desarrollo urbano. Teníamos, si recordamos en aquellos tiempos, una SAOP, una Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas a nivel federal, que después pasó a ser la SEDUE, de Desarrollo Urbano y Ecología, y después desapareció y se transformó en Sedesol, obviamente teniendo mucho más acción en los campos, efectivamente, de desarrollo social, y tenía ahí un área, una subsecretaría de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, pero definitivamente no fue lo mismo. Hasta hace la administración anterior, bueno, se crea nuevamente ahora la SEDATU, pero durante todo ese tiempo realmente hemos venido en una política decreciente en materia de la dirección que el Estado tiene que hacer sobre vivienda. Tanto a nivel federal, esto mismo también ocurrió a nivel de entidades federativas y por supuesto que también ocurrió a nivel de municipios. Por otro lado, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto y qué retos trajeron? Bueno, definitivamente pues esto provocó un modelo de expansión urbana pues prácticamente no controlado. Se privilegió la expansión sobre la densidad de las ciudades. Evidentemente esto también
al retraerse el Estado mexicano sobre esa política de vivienda, pues el mercado, digamos, entró como jugador único a este tema y, digamos, ahí podremos decir que no es culpa del mercado. El mercado hizo, bueno, lo que le dejó el Estado sin ningún lineamiento y tuvimos de ahí esta producción masiva de vivienda, producción en serie, que donde prácticamente veías una unidad de vivienda y veías alrededor y veías 100 iguales, en esos megafraccionamientos que prácticamente hicieron un caos de ciudad. Y aun cuando se tuvo esta producción masiva de vivienda, pues por otro lado también hubo un fuerte rezago, es decir, había una producción masiva, pero no se atendía al nivel que necesitaba por esta expansión urbana tan rápida. Tan es así que actualmente tenemos cerca de 9,5 millones de unidades de vivienda en rezago en México, es decir, nos hacen falta casi 10 millones de viviendas en México. Entonces es un fuerte reto, tan solo en cantidad y en calidad de la misma. Otro tema también de retos importantes que tenemos en México, en Baja California Sur y en Los Cabos, es el tema de vivienda y los servicios que ella provee, es decir, agua, la calidad del agua, la cantidad del servicio, cómo se provee, la parte del drenaje, ¿no? Tan solo agua potable y drenaje, pues ahí también tenemos un fuerte reto. También la cuestión que tiene que ver con la provisión de vivienda a población no afiliada, ¿no? También ahí hay un nicho importante, un reto bastante grande. Y diría también que ahora, en esta coyuntura, digamos, del COVID, yo resumiría en una frase que una organización internacional dedicada a temas urbanos y de ciudad a nivel mundial y latinoamericano, que es Coalición Hábitat, digamos, creó una frase a partir de esta frase que en todos lados se replicó, que fue quédate en casa. Ellos en respuesta dijeron, para quedarse en casa hay que tener una, y efectivamente, ¿bajo qué condiciones? Y en América Latina, en México, en Los Cabos, ¿cuánta población no tiene vivienda? O si la tiene, ¿bajo qué condiciones? Y cómo pudo vivir o cómo está viviendo actualmente su situación ante el COVID, ¿no? Esos yo creo que serían retos importantes que hay que tomar en cuenta, y de ahí pues se detonan sin duda muchas alternativas que resolver, ¿no? Qué importante lo que dice Suciel, sobre todo el tema de la política pública en materia de vivienda. Muchos gobiernos han llegado, diferentes ideologías, diferentes pensamientos en la historia. Si hablamos de partidos, el PRI, el PAN, el PRD, Morena, es decir, hay tantas ideologías muchas veces que se mezclan entre ellas, que la política pública es importante. El mercado es importante, y aquí es donde nos cruzamos entre la política pública y el mercado, que es lo más importante, y también muchas veces la economía, las finanzas, el crédito no te permite muchas veces adquirir una vivienda por temas de costos, de la producción de esas viviendas. Hablabas tú del déficit, y en ese sentido se mezcla mucho la política pública con las cámaras empresariales. Es decir, qué importante es la labor de las cámaras empresariales para jalar esa política pública y que no dependa de una persona. Y en ese sentido, Alberto, que es el presidente del Colegio de Arquitectos, trabaja muy fuerte aquí en Los Cabos. Alberto, ¿cuáles son los retos, tú como presidente del Colegio de Arquitectos, aparte como arquitectos, en el tema de las políticas públicas, tratando de entender cuáles son los retos en estos temas? Definitivamente son muchos retos, Michelle. Yo de entrada, no coincido aquí con mis compañeros en algunos detalles. Para mí, o para nosotros, el COVID es el antes y después. El COVID no va a desaparecer. Si desaparece el COVID con una vacuna, además va a quedar en la mente de todos y vamos a tener que trabajar con estas políticas o con esas maneras de trabajar que son actualmente. Al inicio de esta plática comentabas, es la 10ª reunión por medio de esta plataforma que nunca se había hecho hace 2 meses para acá, no se había realizado. ¿Qué es lo que nos deja esto como enseñanza? La arquitectura inteligente. Es lo que necesitamos en las viviendas, arquitectura inteligente para poder solventar estos problemas como son los hacinamientos, como son el montón de gente que decía, pues, lado Francisco, que hay que quitar todo eso. La movilidad urbana, inclusive, si nosotros trabajamos en casa, si nosotros estudiamos en casa, que son los nuevos retos, la educación remota y la era del trabajo en casa, nos evitamos tener muchos traslados en vehículos, nos evitamos contaminación, nos evitamos gastos en transportación, nos evitamos gastos en rentas, nos evitamos muchos gastos teniendo los espacios adecuados en las casas. Por otro lado, en lo de la vivienda en general, las políticas son las que han fallado bastante. O sea, sí ha habido mucha atención a la vivienda, pero lo que ha sido erróneo son las políticas. En la época de los primeros años de este siglo
presidente Fox, Calderón, el PAN, se crearon viviendas a lo loco, como decía Uciel, de una pieza salieron 100 piezas, no 100, eran 1000 piezas. Ahora hay un déficit, lo comento, de 10 millones de viviendas, pero 5 millones están desocupadas en el país. ¿Por qué están desocupadas? Porque no tienen los servicios, porque están lejos de los trabajos, porque tienen una serie de deficiencias que nadie le importó, simplemente era negocio, y eran unos huevitos de casa que definitivamente no se puede vivir en ello, ¿no? Estábamos platicando en la mañana con algunas personas que de Los Cabos y comentábamos que el terreno mínimo allá en el centro es de 60 metros cuadrados, estamos hablando de 4 por 15. El terreno mínimo en Los Cabos, según la ley de desarrollo urbano, es de 140 metros y lo querían reducir a 105 metros. Estamos completamente en contra de que se reduzca. El que quiera hacer negocio en vivienda, que haga terrenos de 140 metros cuadrados y de ahí para arriba, de ahí para abajo, ni un centímetro. Entonces, es cierto que el terreno es difícil conseguirlo aquí en Los Cabos, los precios que se manejan en Los Cabos por el terreno no son fáciles, pero podemos adoptar ciertas maneras que se han adoptado en otros lugares. Pongo ejemplo la cooperativa de Pátzcuaro, Michoacán, donde ellos crean cooperativas y las demás cooperativas trabajan para lo que es el negocio y también trabajan para tener terrenos en los mismos terrenos ejidales, van creando viviendas para ellos mismos con esas características que a ellos les gustan y son diferentes cada vivienda. Ellos mismos las financian, entonces quedan con candados para ellos y para sus hijos. Son casas de la cooperativa que ellos pueden habitar y que no las pueden vender. Entonces, una alternativa para tener casas también en Los Cabos podría ser hablar con los ejidos y buscar ese tipo de cooperativas. Son muchos los retos y todos tienen solución buscando las políticas de vivienda precisas que han estado fallando desde la época de los 70 o desde antes al día de hoy. El día de hoy, inclusive, nuestro gobierno federal está utilizando unas políticas de vivienda que también están erróneas. Nuestro punto de vista las estamos estudiando en el colegio. Definitivamente están erróneas. Hay que apoyar esas políticas de vivienda que sí realmente solucionan los problemas de vivienda en cualquier lugar y no se digan Los Cabos. Aquí el déficit de vivienda es gigantesco. Se dice que por cada cuarto que se construye en Los Cabos vienen 4 personas. Esas 4 personas vienen acompañadas de sus familias. Estás hablando de 4 personas por persona. Entonces, si son 4, se está hablando de 16 personas por cuarto que llegan a Los Cabos. Están 4 viviendas por cada cuarto que se construye en Los Cabos. Entonces, imagínate la cantidad de vivienda que se requiere en Los Cabos es demasiado. Entonces, hay que generar esas viviendas con una política de vivienda precisa, exacta y bien pensada. Claro, pero fíjate, Alberto, me quedo contigo. Fíjate que una de las cosas que se hizo al cierre de la anterior administración federal, que se hizo en el municipio y que se hizo en el gobierno, y trabajaron muchas gentes en un proyecto que está cerca del aeropuerto. Ahorita que decía Uciel de Sedatu, me acordé, Sedatu, hablaban de más de 10,000 casas que se iban a hacer en aquella zona, donde Sedatu iba a regalar, el municipio iba a poner la tierra, el gobierno iba a facilitar permisos, el Sedatu iba a dar las facilidades de inversión. O sea, pero te lleva a hacer eso, te lleva muchísimo tiempo. La pregunta es, si lleva tanto tiempo hacer esto, la verdad, ¿no hay altura de miras o qué pasa, Alberto? No te lleva tanto tiempo. Las políticas están mal. Y luego la gente que vino de Sedatu no conoce Los Cabos, conocen de la península para allá. Vienen a Los Cabos y te dicen que el precio por metro cuadrado de construcción es de 8,000 pesos por metro cuadrado. Eso es completamente falso. Aquí está el doble. Entonces, si desde la entrada el terreno es más caro que en el centro, el precio por metro cuadrado de construcción es más caro que en el centro, llegaron con políticas desde el centro y dijeron, vamos a construir, primero dijeron 10,000 viviendas, luego, 7,000 viviendas, luego se fueron reduciendo, y terminó en mejoramiento de vivienda y acá por el lado de Los Cangrejos, ni siquiera en el aeropuerto, lo que mencionas tú, terminó en mejoramiento. ¿Qué es mejoramiento? Una recámara más, un bañito más, hacerle drenaje a una persona y que las mismas personas hicieran esos cambios, ni siquiera arquitectos ni ingenieros, porque ningún profesional quiso entrarle a ese programa. Claro. En el colegio estuvieron llamándonos, oye, por favor, ayúdenos. Oye, nos querían pagar 700 pesos por acción a cada uno de los arquitectos. Pues no nos convenció. ¿Sabes qué? Gracias, no me interesa, no nos interesan tus costos que traes, no salimos con esos costos, no nos interesa trabajar con ustedes. Andaban muy mal, hicieron un estudio de mercado perfectamente mal. Y desde ahí se viene todo el problema que se vino haciendo, que de 10,000 viviendas terminó en políticas de mejoramiento de vivienda. Nada más. ¿Qué hay que hacer, Uciel? Nada más ayúdanos con tu micrófono. ¿Qué hay que hacer? Parece ser que alguien te lo apagó ahí de Sedatu, man.
Pues mira, definitivamente sí, como mencionaba al principio, en principio es que el Estado recupere su función de dirección de la política social de vivienda. Por otro lado, bueno, también disponer una buena cantidad de recursos, ¿no? Porque evidentemente, como mencionaba el arquitecto Alberto, difícilmente vas a poder hacer construcción de vivienda, no nada más mejoramiento, sino ya un desarrollo de vivienda, como en algunos años se llegó a hacer, pues si no tienes recursos, ¿no? Si no pones en la bolsa realmente lo que necesitas, y lo que necesitas, evidentemente que no es poco. Entonces, bueno, para empezar, pues una política realmente que es fuerte desde el Estado, y me refiero desde los 3 órdenes de gobierno. Y después, quizá también lo que se necesita es revisar bien todas las variables que tiene que tener la política de vivienda y atenderla. Por ejemplo, ONU Habitat, la Organización de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, menciona 7 características para una vivienda adecuada, ¿no? O sea, ¿cuáles tendrían que ser las características que toda vivienda tendría que aspirar? ¿Qué tendrían que contemplar esas políticas de vivienda? ¿Y cuáles son? Son básicamente seguridad de la tenencia, es decir, seguridad jurídica de la propiedad, de la tenencia de la tierra y la vivienda, la provisión de servicios y la infraestructura, es decir, servicios públicos, agua potable, drenaje, etcétera, como mínimo, ¿no? Luz, desde luego. La otra parte es la asequibilidad, efectivamente tiene que ver con el costo, cuánto te cuesta la vivienda. Hoy día, como bien lo mencionó también como todos lo sabemos aquí en Los Cabos, pues el suelo, para empezar, la vivienda, la construcción, los materiales aquí en Los Cabos, es muy caro en México, generalmente también, aunque hay ciudades que son más asequibles, pues la verdad es que el precio de vivienda social, especialmente vivienda social, pues está fuera de acceso, ¿no? De los trabajadores. Aquí en Los Cabos. Aquí en Los Cabos y en muchas ciudades de México también, Claro. no es exclusivo. Claro. El cuarto sería lo que tiene que ver con la habitabilidad, que en este caso aquí los colegas arquitectos un papel relevante, que es pues, cómo hacemos una vivienda adaptada al clima de la ciudad, adaptada a los riesgos que tiene por fenómenos hidrometeorológicos. Por ejemplo, aquí hay huracanes, aquí hay corriente de agua que puede fluir en cierta temporada, el clima es cálido, en fin, las cuestiones de habitabilidad. El quinto sería lo que tiene que ver con accesibilidad, es decir, que cuestiones, por ejemplo, de población discapacitada, población indígena, el diseño que tienes que hacer, adaptar para este tipo de segmento poblacional. El sexto tiene que ver con la ubicación de la vivienda, es decir, que esté bien ubicada con respecto a las fuentes de empleo, con respecto a que te quede cercano el transporte público, que puedas caminar a él y llegar y tomarlo, que tengas equipamientos próximos y que no estés, por ejemplo, en zona de riesgo. Y el último tendría que ver con la adecuación cultural, que también aquí los arquitectos tienen un papel relevante, que tiene que ver con hacer una vivienda adaptada a los usos y costumbres del lugar, los materiales, la tipología y la arquitectura vernácula, que en ese aspecto pues se ha trabajado, yo diría que ahí pausadamente a nivel de política de vivienda, porque en algunos tiempos pues se han hecho esfuerzos, en otros esa parte de adecuación cultural totalmente se olvida porque pues se ha estado creando vivienda masiva y la vivienda masiva son cajoncitos de vivienda, nada, ninguna adecuación cultural. Entonces esos serían 7 aspectos en los que creo que de esa manera se podría resolver, es una cuestión integral de solución de vivienda. Claro, y qué importante lo que dices, y me voy contigo, Francisco, qué importante lo que ustedes ven desde la Ciudad de México, y tú que eres experto en temas, y has hecho muchos proyectos allá en la Ciudad de México, tú ahí en Pauta Arquitectos, tú como fundador de este despacho allá en la Ciudad de México, ¿cómo nos ven a Los Cabos desde allá de la capital? ¿Cómo visualizas la rentabilidad, los terrenos, las oportunidades en Los Cabos, y lo poco mucho que tú conoces de la zona, porque es diferente verla desde la Ciudad de México a verla, ya vivirla aquí en Los Cabos? ¿Qué crees tú que le puede hacer falta? Porque algo que tocaba muy puntualmente Uciel, lo comentaba Alejandría y también Alberto, es el tema de los servicios. O sea, qué importante es, casi no pensamos en los servicios y muchas veces vienes y no hay agua en Los Cabos. ¿Qué hacer, Francisco? Mira, la primera diferencia que yo veo, que la Ciudad de México ahorita, digamos, que sufre, ¿no? Es el costo de la tierra, ¿no? Ahorita, desafortunadamente, la vivienda aquí en la Ciudad de México está muy cara, ¿no? Todo se ha vuelto ya muy, digamos que ahorita el metro cuadrado ya está hasta unos precios ya como no accesibles, ¿no? Que aquí mencionan que la vivienda mínima, ¿no? Vivienda social, mejor dicho,
tiene precios altos. Aquí en México, pues están haciendo eso como estragos por todos lados, ¿no? Tienes ahorita el actual gobierno de Claudia Sheinbaum haciendo los megaproyectos, ¿no? Son proyectos en los que, digamos, unos corredores urbanos en donde tienen obligatoriamente que incluir 30% de vivienda social, pero de verdad en unas condiciones marginales. Quieren incluir al negocio el 30% de vivienda social, sin subsidios, sino sin con incentivos, ¿no? Fiscales. Ahí está un poco un tema bien complicado. No se sabe mucho porque no le han dado mucha fuerza todavía, y ahorita con el tema del COVID como que frenó. Pero acá la vivienda social amenaza a bajar a 35 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿qué veo yo, no? Aquí mencionaba 120 metros cuadrados, Alberto mencionaba 120 metros cuadrados o 100 y tantos metros cuadrados, pues quieren bajar a 105, pues están en el cielo en comparación a dimensiones, ¿no? Nosotros estamos llegando a los 35, entonces, ¿cómo veo a los cabos? Pues con oportunidades de no cometer los mismos errores, ¿no? Yo creo que todos los tenemos presentes, el hecho de este tema de la vivienda masiva, ¿no? Que se hizo, la vivienda desocupada, esta abandonada, que hay no sé cuántos millones de viviendas ocupadas. Todos estos temas, pues yo lo que veré en Los Cabos es justamente, pues sí, o sea, pedir un gobierno, porque al final sí depende de ellos, un gobierno que sí pueda aprender de los errores del pasado y no cometerlos otra vez. Eso es lo que yo pensaría, y creo que está en un buen punto, ¿no? Los 120 metros cuadrados de tierra o de proyectos son muy buenos. Claro, por supuesto. Y algo que es también muy importante cuando hablamos de proyectos, se habla, tocado el tema de la tierra, se habla, tocado el tema de la política pública, pero no hemos tocado mucho el tema del diseño. Y si hay alguien que yo he visto que trabaja, yo diría que es una maestra en el tema del diseño, es Alejandrina. Y cuando has hecho segundas casas, Alejandrina, aquí en el municipio de Los Cabos, me ha tocado ver casas en Cabo del Este que han desarrollado para los famosos baby boomers, ya no vamos a decir para la generación X, para esos que tienen su segunda casa y que le hacen casa a los extranjeros. Y que ustedes son expertos en en el tema de costos, donde costean muy bien, pero también diseñan muy bien, y usted es la experta diseñadora de esta empresa. ¿Cuál es la tendencia arquitectónica? ¿Vamos a buscar abaratar los costos, buscar materiales más baratos? ¿Vamos a darle preferencia a los espacios más abiertos? ¿Cuál es la tendencia arquitectónica, Alejandra, tú como experta y diseñadora de grandes casas para baby boomers aquí en Los Cabos? Mira, Michelle, yo sí lo veo de esa manera. En cuanto a la vivienda social, siento yo que se va a dar un poquito más amplitud en cuanto al diseño. El gobierno debe entender que no se puede hacer maravillas y en un metro cuadrado con tan pocos metros cuadrados, ¿no? La gente también lo va a pedir. Tú vas a ver que un producto de ese tipo que se está haciendo pequeñito no se va a vender. Entonces, los desarrolladores se van a dar cuenta que se necesita darle un poquito más de estilo, que se necesita satisfacer las necesidades de los clientes, las nuevas necesidades, y hay tanta oferta que ahí vamos a tener que poner muchísima atención en cuanto a tener eso que guste y eso que encante a la gente, ¿no? En cuanto a lo que es ciudad, yo sí le vería y sí le daría positivo a torres de departamentos en Los Cabos. Aunque los huracanes nos pegan recio, también tener tanta vivienda tan dispersa y tanto movimiento, tanto tráfico en una ciudad que no se necesita. O sea, es una ciudad que la recorres fácilmente sin tráfico en 10 minutos de punto a punto, y cuando hay tráfico te avientas hasta una hora, cosas que tú ves en ciudades como Guadalajara o en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué necesidad estando, ahora sí que el pueblo tan chiquito, ¿no? De tener los puntos tan separados. En cuanto a los americanos, yo te diría que los vamos a ver ahorita un poquito frenados en cuanto a compra, a lo mejor los veremos más desarrollados en cuanto a renta, más interés en rentar, como ya están viendo que se puede trabajar desde casa y que es bien cómodo trabajar desde casa, pues no te dudes que se vengan para acá a trabajar desde su computadora 3-4 horas y disfruten el resto de su día en desarrollos frente al mar. Todos esos beneficios que tenemos en Los Cabos, vas a ver que los van a notar. Ese es mi punto de vista.
Qué importante. Bueno, y qué importante también que ustedes escriban cualquier comentario que tenga para Francisco, para Alberto, para Uciel o para Alejandrina. Por favor, escríbanos a info@lanandbuilden.com. Ahí los expertos en esta mesa de diálogo, o en concreto, o en cualquier otra mesa de diálogo, pues, podemos hacerle llegar las preguntas que usted tuviera. Alejandrina, me quedo contigo. Cuando hablamos del diseño, yo mucho hablo del tema de rentabilizar los proyectos, pero cuando hablamos del diseño, realmente vienen colores, vienen tendencias, vienen materiales. ¿Viene algún diseño en particular para la zona de Los Cabos con esto del COVID-19, el coronavirus? Sobre todo aquí somos una isla, Francisco, tú que estás en la Ciudad de México, una isla entre comillas donde los costos de producción son mucho más altos. ¿Hay alguna tendencia arquitectónica en materia de imagen, de diseño, en el plano arquitectónico? Pues yo me iría a lo naked, o sea, al desnudo. Los materiales puros, colores neutros. Es más como materiales aparentes, ¿no? Todos los materiales que aparentan lo que son, ¿no? Lo que es concreto, lo que es madera y no simular. Ahora, me quedo, Francisco, contigo. ¿Se puede rentabilizar así porque hablas de la palabra simular, ¿no? ¿Se puede simular el tema de costos? O sea, aquí en Los Cabos, cuando hemos platicado con fondos de inversión que quieren hacer proyectos en Los Cabos, o Family and Friends, o fibras inclusive, ellos lo que buscan es rentabilizar arriba del 10% el valor de tierra versus proyecto a valor de venta. O sea, un terreno no te puede costar arriba del 10%. Digo, yo sé que Mazarik, allá en la Ciudad de México, lo traes al 20-25%, pero aquí en Los Cabos un buen proyecto con un buen terreno al 8% sobre valor de venta es un terrenazo, si lo puedes rentabilizar. Pero ¿cómo poder hacer una mezcla entre imagen arquitectónica, bajar estructuras de costos donde los flujos están limitados, donde los... Se congeló. Se congeló un poco, ¿verdad? Congeló la de Michelle. Sí. Se quedó asustado. Bien. Quedaste congelado. Me quedé congelado. Pero sí agarré tu punto, Michelle, sí agarré tu punto. ¿Cómo hacer una integración entre como tú dices, ¿no? Este tema de los materiales, costo de tierra versus pues rentabilidad de proyecto, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, nuestra experiencia aquí, de lo que nos ha pegado mucho es el costo de la tierra. Ha habido una sobreespeculación sobre el costo de la tierra y se ha ido al cielo, y eso ha provocado el crecimiento de la vivienda, ¿no? Pegando al usuario. Y lo que sí se ha venido haciendo aquí es simular. Entonces, sincero, se viene simulando la madera con PVC, con una serie de diferentes polímeros, ¿no? Claro. Que la vez que los ves y dices, pues es madera, ¿no? Que es más barato, ¿no? Es más barato. Sí, por supuesto, mucho más barato, y la verdad es que sí viene, y fíjate que hemos encontrado que si están bien hechas las cosas también tienen mucha durabilidad, ¿no? Entonces, aquí ha habido mucha simulación por el bien digamos que del negocio, ¿no? Pero si te vas a temas de diseño, el tema de aparentar y dejar la madera como madera, ser más purista en ese sentido, pues si te vas a Polanco, justamente, ¿no? Si le pones un simulado, ¿no? Un polímero, por decir, simulando madera, pues te la avientan, la regresan. Claro, ¿no? claro. O Mazarik. Estás pagando metro cuadrado, ¿qué te gusta? Ya está como 120,000, 150,000 pesos en metro cuadrado, ¿no? Wow. Me estoy viendo barato, entonces, sí, definitivamente hay de calidades, y ahorita se está cuidando mucho eso para la vivienda media, que es la que yo hago. Claro, ese es un buen punto, Francisco. Alberto, el tema, ¿qué sigue para el mercado? La tendencia arquitectónica, ¿a dónde vamos? ¿A la vivienda media, a la vivienda económica, a la vivienda social, a los baby boomers? ¿A dónde vamos en el mercado de Los Cabos? Y dos, en la misma pregunta, sería, ¿tenemos la infraestructura de servicios para realmente seguir creciendo en Los Cabos? A ver, la primera pregunta, ¿dónde vamos en cuanto a vivienda? En todos los sentidos. Definitivamente el deseo de vivienda hay en todos los niveles, nivel social, a nivel medio, a nivel alto. En todos los niveles hay más a nivel social, pero también nuestros clientes preferenciales que tenemos son los niveles altos, que son los más ganamos como arquitectos, y si vendemos vivienda, nuestra utilidad debe andar sobre el 30-40%, si no, no es negocio, y mejor dedícate a otra cosa. Entonces, también tienes que fijar todo eso, y de ahí la importancia de los materiales, la importancia de todo lo demás, ¿no? Entonces, tendencias de vivienda es en todos los sentidos. El tipo de vivienda, en un tiempo Los Cabos se manifestó mucho sobre el tipo de vivienda hacienda, fue el que más predominó, el que gustaba a los extranjeros, el que
el que más se construía aquí en Los Cabos. Últimamente ha estado cambiando ya a sistemas mucho más modernos, a arquitectura mucho más moderna, más limpia, más de materiales aparentes, como comenta Francisco. Ha cambiado mucho el diseño y es lo que más prefieren. Y tenemos un problema muy grande. Los reglamentos dentro de los fraccionamientos te exigen teja, te exigen todavía como si fueran haciendas. Y han sido unas verdaderas discusiones con las personas de los fraccionamientos de que, oye, ¿cómo sigues teja? Eso ya no se usa, o sea, ya nadie la quiere. ¿Cómo me pides arcos? ¿Cómo me pides viguitas de madera que ya nadie los quiere? Pues sí, entonces te recomiendo que los pongas, te damos la habitabilidad y luego los quites. Híjole, pues es doble gasto, ponerlos y luego quitarlos, ¿para qué? Mejor no los pongo, no, es que no te puedo dar la habitabilidad si no está porque no cumples con el reglamento. Entonces, sí ha sido un problema eso en los fraccionamientos, tenemos que ser muy buenos diseñadores para ver ese tipo de cosas y poder diseñar conforme a los reglamentos una arquitectura más nueva, más moderna, más adaptada a sus tiempos. Claro, Uziel, te veía activo y moviendo la cabeza, lo que decía Alberto. Te veía activo y moviendo la cabeza, Uziel, de lo que decía Alberto, que me parecía que estabas de acuerdo con él. Sí, claro, no. Hay varias cosas que estoy de acuerdo con Alberto en la parte tan solo que comentaba anteriormente sobre la parte de cooperativa de vivienda y un poco, digamos, mi comentario en términos de ciudad, un poco hacia dónde podría ir la vivienda o qué necesita un poco la vivienda aquí en Los Cabos. Diría, por un lado, que efectivamente, como han dicho, pues yo creo que hay vivienda para todo segmento, podría haber, digamos, potencialmente, pero desde luego también habría que fomentar quizá alguna más que otra, ¿no? Por ejemplo, la parte de vivienda social, que ahí es un problema en todo el país, pero no es exclusivo de Los Cabos, definitivamente es todo un reto a nivel nacional el cómo poder realizarla, porque efectivamente podemos encontrar créditos de vivienda. El Infonavit, comentábamos hace un rato de la administración anterior, se ejecutó acá en Los Cabos un programa que se llamó, que fue entre Infonavit y Sectur, que daba, digamos, en paquete bloques de créditos para trabajadores del sector turístico. Este momento no recuerdo el nombre, pero vaya, lo que nos decía Infonavit, decía, es que el problema no es el número de créditos que podemos asignar, el problema es que no hay dónde colocarlos, ¿no? Dónde construir la vivienda social con esas características por el costo del suelo, etc. Entonces, parece que la solución podría ser también los usos, el fomento de usos mixtos, ¿no? Evidentemente, la rentabilidad es vivienda por sí sola, social, no te va a dar, nunca te va a dar, pero quizá alcance ciertos márgenes si es que fomentas esta mezcla de usos, oficina con vivienda, oficina con comercio y vivienda, etcétera, ¿no? Estas mezclas probablemente sí te acerques un poco más a estos parámetros y en ese aspecto, en Los Cabos, tendríamos todavía, hay en existencia vacíos urbanos, áreas vacantes de suelo, que no están alejadas de la mancha urbana, están en zonas céntricas, que digamos, tratando de hacer un ejercicio bastante analítico de identificar cuáles tienen mejor potencial de rentabilidad, de servicios, etcétera, de acercamiento a áreas de movilidad, pues podríamos quizá de todas esas ese suelo vacante, pues identificar quizá, no sean demasiadas áreas, pero sí algunas interesantes como para generar algún mercado inmobiliario y que pues pueda ya mezclar los usos comerciales, oficinas, etcétera, y colocar quizá algunas unidades de vivienda social también con vivienda media, por ejemplo. Nosotros creo que esa parte también podría ser una... Claro. ¿Vas tú, si por lo horizontal o vas por lo vertical? Yo creo que depende. No, esta no sería una solución unitaria en ningún lado. Yo creo, hablando de Los Cabos, diría que sí, una verticalidad, pero habría que analizar hasta cuándo, ¿no? No me imagino tampoco edificios de más de 10 pisos en Los Cabos, yo creo que definitivamente no, pero sí ver hasta cuántos puede soportar en Los Cabos, porque de entrada tenemos la variable agua, ¿no? La variable agua, aunque quisiéramos densificar por otras cuestiones urbanas, el tema agua de todos modos sigue siendo una limitante, entonces tampoco no podemos crecer suficiente, pero sí de entrada sí, una combinación densa sí, pero habría que analizar hasta dónde y en qué zonas de la ciudad. Ahora también nos encontramos pues con una variable ahora del COVID, que esa tendría que ser coyuntural, pensaría que no necesariamente se va a quedar de por vida, o pensaríamos así, que actualmente pues vivir densamente pues te genera una problemática, ¿no? Pero pensemos que esto se puede resolver en un mediano plazo, en 2 años, quizá ya hemos resuelto esta parte del COVID, y nuevamente pensemos en densificar Los Cabos, pero sí analizando bien
¿Hasta qué punto y en qué áreas de la ciudad? Yo ahorita que estoy con los arquitectos y entre arquitectos me acordé de Amado Nervo que decía, que soy arquitecto de mi propio destino, ¿no? Y cuando hablamos de destino, Alejandrina, la pregunta es, usted como arquitecta, ¿piensa igual en diciembre en el desarrollo, el diseño de arquitectura aquí en Los Cabos a como se está pensando ahorita en mayo? ¿Ha cambiado la mentalidad de los arquitectos con todo esto que hemos vivido? Sí, sí, Michelle, sí ha cambiado y yo la verdad estoy de acuerdo con Uciel en cuanto a que se tiene que revisar qué zonas se puede hacer horizontal y en qué zonas se puede hacer vertical el crecimiento. Y yo me iría por la cuestión de mixto. Sí, lo que es mixto comercial con vivienda funciona muy bien y se ve bien. Y también estoy de acuerdo en que no veo a cabo con edificios enormes, no, pero sí un poquito más denso, ¿no? Y con Alberto, en cuanto a la cuestión de los fraccionamientos, nos limitan como diseñadores para estar encasillados en estilos que el público pues ya no los busca tanto, ¿no? Sí habrá quien, pero ya no es tanto. Ahí te comentaría que el hecho de ahorrar con los materiales, o sea, ahorrarse en los acabados, te puede facilitar tener espacios más amplios, ¿no? Te puede facilitar el poder tener un terreno más grande si vas a ahorrar en esa parte, ¿no? Y para Los Cabos veo mucho la cuestión de materiales térmicos. No todos los utilizan y sería muy, muy bueno y muy benéfico materiales térmicos, materiales que sean amigables con el entorno y también que sean, pues obviamente antihuracanes. Claro. Y ahorita te paso el acordeón, Francisco, te voy a anticipar la pregunta, pero voy antes con Alberto, pero te la anticipo para que la vayas pensando, cuáles son los materiales que vienen, qué se va a usar, qué materiales modernos vienen, pero antes de ir contigo me voy con Alberto. Alberto, la pregunta es, a ver, ¿no? En concreto, como decimos, a ver, así clarito. Digo, perdóname la pregunta, pero la tengo que hacer, Alberto. Discúlpeme usted. Dale, Oye, la ley de imagen urbana, sabemos que la altura de los edificios aquí, Francisco, nada más como el dato no nos permiten más que hasta 6 edificios, por ahí si son de Fonatur, o sea, 6 niveles, no 6 edificios puedes ser los que quieras, niveles son hasta 6, si es Fonatur te vas a 100, en fin, hay un tema ahí de plan, no lo vamos a platicar ahorita, pero Alberto, en el tema de la ley de imagen urbana, ¿cómo nos ayuda a crear arquitectura y cómo nos perjudica en crear en esta ley lo que uno pueda hacer en tu creatividad como arquitecto? ¿Cómo nos ayuda y cómo nos perjudica la ley de imagen urbana? Es que no te perjudica en ningún sentido mientras no te restringas tú con tus ideas de arquitecto. O sea, por eso somos arquitectos, porque nosotros creamos, hacemos cosas con nuestra mente, con nuestras ideas, hacemos todo nuevo. Entonces, si tengo yo 5 elementos, o 5 elementos, tengo que crear algo. Y te lo tengo que crear bastante bien. No tengo que crear cualquier cosa. Entonces, la ley de imagen urbana sí está muy deficiente, sí tiene muchos detalles, sí están más preocupados que por los letreros, que porque las medidas de no sé qué, que las letras, que todo esto. Todo lo demás, lo más que te puede llegar a perjudicar en cuanto a arquitectura se refiere es el color de los muros, el color de las fachadas de las casas. De él más no te perjudica absolutamente nada porque no se mete mucho con eso. Se mete quizás en unas marquesinas, en algunos espacios sencillos de ventanas, no sé, pero como imagen urbana realmente no te perjudica. El reglamento de diseño urbano, el reglamento de diseño de construcción, ese sí te puede llegar a perjudicar. Y ahí sí es donde debes de ver espacios mínimos, espacios agradables, espacios con ventilación, espacios con iluminación. Y una vivienda, pues siempre ha sido una vivienda, ¿no? Los espacios nunca van a cambiar. ¿Qué necesitas? Los espacios básicos, estamos hablando de salas, comedores, cocinas, recámaras, baños, esos no los puedes quitar, tienes que hacerlos definitivamente. ¿Qué es lo que va a cambiar a partir del COVID-19 para acá? Los espacios como estudios, como a ver, ¿quién es mi cliente ahorita? La ciudad en general es mi cliente, no es un cliente específico. Todos tenemos las necesidades de estas redes sociales, de estas nuevas dinámicas digitales, y sobre eso tenemos que basarnos en arquitectura inteligente, que ahí lo que es la imagen urbana no tiene nada que perjudicarte ni beneficiarte, realmente es un mismo. No te perjudica nada. No te perjudica ni te beneficia, sino todo lo contrario. No. Francisco, me quedé contigo con la pregunta.
Fíjate que, Michelle, ahorita sobre la pregunta, yo ahí también me quería atrever un poquito sobre lo que decía Alberto sobre qué va a cambiar con este tema, o sea, qué herencia nos va a dejar ese tema del COVID, ¿no? Y justamente viendo desde la perspectiva de la vivienda media de aquí en la Ciudad de México, yo aquí hice unos puntos que se me hicieron muy interesantes, que quería compartir aquí con todos. El tema de la vivienda, el tema ahorita, lo que yo creo es que la vida se va a interiorizar más, ¿no? ¿Cuál es la tendencia ahorita? Tú puedes agarrar aquí en la Condesa o en Polanco, y rentar un departamento de 40 metros cuadrados, ¿no? Y tu vida es muy exterior, ¿no? O sea, llegas casi que duermes y tu vida es afuera, ¿no? Vas al gimnasio, vas al restaurante, etcétera. ¿Sí, sí se escucha bien? Sí, adelante. Sí, un poco. Entonces, el tema de que la vivienda se está volviendo como justamente lo que comentaba Alberto, ¿no? Vas a tener que empezar a tener como cosas muy básicas, ¿no? O forzosamente espacios exteriores, ¿no? Ya sea terrazas, roof gardens, balcones, jardines, ¿no? Depende del tipo de vivienda que sea, espacios comunes abiertos, ¿no? Eso es lo que yo más o menos empiezo a visualizar. La otra es el tema justamente el tema del home office, ¿no? Ahora no solamente uno trabaja en casa, sino también posiblemente los hijos, ¿no? Van a tener que también estudiar desde casa un tiempo, ¿no? No sabemos cuánto, pero eso puede ser que también ahorita el tema del home office y tener una oficina en casa también va a ser indispensable. El tema de los macroproyectos, para mi gusto, van a ser unos proyectos que quizás ahorita no sean tan atractivos, más el microproyectos, ¿no? Estos más íntimos, va a empezar a solucionar mejor va a ser proyectos más atractivos, ¿no? Para los sectores en los que yo me muevo. Y yo creo que ahorita la reducción de escala en general es algo que va a llamar más la atención, ¿no? Tener una torre, ¿no? De 300 departamentos, pues te subes al elevador y ya, pues. No, bueno, claro. Quizás se pone, ¿no? Luego se activa la paranoia y todavía no sales de tu edificio, ¿no? Todos volteados de espalda, Francisco, ¿no? Y si hablas de imagen urbana, ahorita que decía Alberto, todos volteados de espalda, pero si hablas de imagen urbana, hasta ya hay imagen urbana virtual. También, mira, nosotros los tres estamos de rojo, hasta tratamos de poner los uniformes en el color de las camisas, ¿no? Uciel, me voy contigo. Uciel, ¿qué se pone de moda en Los Cabos? Tu pronóstico de la moda en la vivienda y en la arquitectura en Los Cabos, ¿qué vendrá de moda? ¿Las casas de interés social, de vivienda media o la residencial? Digo, sabemos por lo del COVID y todo esto, pero ¿qué viene de moda de esas tres? Sí, mira, yo diría que en lo inmediato, bueno, pensando en cómo viene el mercado inmobiliario, que digamos todo viene en los próximos, a lo mejor 2 años, pensaría, la parte hotelera, pues evidentemente se va a frenar, ¿no? Un poco. Entonces, ¿qué opción tiene el mercado inmobiliario? Pues efectivamente irse por otros usos, que serían en este caso los mixtos o vivienda. La vivienda por sí sola ya sabemos que no va a ser posible por sí sola, entonces creo que tendría que recurrir a esta cuestión de mixtura, ¿no? Al uso mixto. Vivienda con comercio, vivienda con oficina, en este caso. Entonces pensaría que va por ahí. Ya como comentábamos incluso en la mesa anterior donde me tocó estar, aquí en Land & Building, que en una charla también con Vincent de la AMPI y su presidente nacional, efectivamente él también preveía quizá esto para Los Cabos, al menos en el corto plazo me refiero a 2 años, probablemente, bajo este contexto todavía de COVID, que esa podría ser una alternativa, ¿no? Dado que todo el mercado inmobiliario hotelero se frenaría, entonces, bueno, recurriría a la parte de usos mixtos, o trataría de impulsar el desarrollo de usos mixtos, y entonces esa sería una posible tendencia en el corto plazo. Pasando ya esos, digamos, 2 años, pues bueno, habrá que ver también cómo aquí entran en juego otras variables ya de mediano y largo plazo. Yo te diría que, por ejemplo, desde una visión más de urbanismo, te diría que, por ejemplo, las variables de cambio climático también limitarían ya el mercado inmobiliario hotelero como actualmente se está haciendo, ¿no? Es decir, grandes complejos en bloques con frente de playa, creo que también ya no son del todo adecuados para este contexto ya de cambio climático, y tendríamos que cambiar también este modelo. O sea, aun cuando se recuperara en el mediano plazo el mercado inmobiliario hotelero, también tendría que ya reconvertirse a una cuestión, ahí sí al revés de la ciudad,
quizá menos denso, ¿no? Entonces, Claro, ese sería un poco mi comentario. claro. El co-living, Alejandrina, ¿cómo lo ves? Lo veo venir y fuerte. ¿Ah, sí? Sí, sí, y yo consideraría que desde los desarrolladores tenerlo en cuenta, ¿no? Un hecho importante, digamos, si voy a desarrollar una vivienda que es de 2 habitaciones, a las dos le pongo baño. Simplemente con eso ya sé que va a ser rentable para co-living, más fácil que una vivienda que tuviera nada más un solo baño para 2 habitaciones, ¿no? Es una manera muy fácil y muy económica de bajar los costos, ¿no? En cuanto a tú como comprador. Si compro la casa y rento una de las habitaciones, pues obviamente que baja los costos. Entonces sí lo veo venir, lo veo. Claro. Antes de ir a conclusiones y a ya pasar a las propuestas, porque digo, uno puede hablar mucho de lo que hay, a las áreas de oportunidad, los retos y demás, pero pues, ¿qué proponemos? Normalmente el ciudadano se queja de la autoridad, se queja de lo que pasa, etcétera, pero a veces no proponemos muchas cosas. Antes de irme a eso y de empezar con las conclusiones en esta sesión, Francisco, ¿cómo visualizarías tú desde México que debe de ser la autoridad aquí en Los Cabos y en Baja California Sur y en el país? ¿Qué debe de hacer la autoridad? Porque pareciera ser que no es un promotor normalmente la autoridad, cuando lo que requiere un arquitecto, un constructor, un ingeniero es que es tu principal socio la autoridad, porque te cobra el 30 y tantos % de los ICRs, más te cobra los impuestos, más el IVA, etcétera. Es tu principal socio. Entonces, ¿cómo tu principal socio te puede facilitar, Francisco, el hecho de que tú puedas ser un mejor experto de desarrollo urbano, sobre todo en la parte de lo que es allá en México, tú como fundador del despacho Pauta Arquitectos, y que has hecho muchos desarrollos en México? ¿Cómo puede ayudar la autoridad y ser un socio, pero que sea tu mejor socio aliado? El famoso socio incómodo, ¿no? Pues digo, la idea sería convertirlo en cómodo y que realmente te ayude siendo un facilitador, que te den los permisos a los 10 días, que te faciliten los trámites, que no hagas tantas colas, que sea virtual. ¿Qué se puede hacer? Pues mira, en este gobierno, que digo, nosotros somos, la Ciudad de México es 4T, ¿no? Decirlo así, es Morena. Y la verdad es de que, pues, o sea, Francisco, perdón, por eso te hice a ti la pregunta, no se la quise hacer ni a Alberto, ni a Ociel, ni a Alejandrina, que están en Los Cabos, por eso quise mandarla hasta la Ciudad de México. Perdóname la pregunta, perdóname la pregunta. No te preocupes, y aquí lo que se ha vivido, ha sido, pues sí, la verdad es desafortunado. Mira, nosotros vamos en nuestro segundo año que nos comemos así como si no fuera nada, ¿no? El año pasado, aquí, nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues decidió paralizar toda la ciudad, ¿no? O sea, literalmente echamos un año esperando a que se decidieran a dar el banderazo, ¿no? Y duró un año exactamente. Entonces, en lo personal, mi socio, ¿no? Mi socio incómodo, justamente se echó un año ahorita como para liberar licencias, ¿no? Las liberaron en enero, empezaron a liberarlas. No pasó 3 meses, bueno, 4 en abril y cerraron otra vez. Y este año ya no lo echamos, según vamos a abrir el 1 de junio, pero están hechos un desastre. Están hechos un desastre, tal cual, como dicen, acá hay una frase muy común entre los burócratas que llegas, oye, ¿puedo pagarla? No, se cayó el sistema, ¿no? O sea, acá el sistema lleva caído desde que entró la 4T, para serte sincero, ¿no? Y no se ha levantado y no parece levantarse. Entonces, ¿qué le pediría? Pues un gobierno competente, creo que no es que suficiente, ¿no? Que hagan su trabajo como socios, y su trabajo es facilitar las cosas y es algo que no estamos haciendo, desafortunadamente por acá, pero te juro que, o sea, yo pensaría que si, como dice mi mamá, si no sirvan, que no estorben, ¿no? Bueno, ahí está, palabras de Francisco allá desde la Ciudad de México. Allá en la Ciudad de México pasa eso, no pasa en ningún otro lado. Así es que muchas gracias, Francisco, como siempre. Y con esto quisiera entrar en las propuestas en esta mesa de diálogo de la arquitectura ante las nuevas necesidades de vivienda, tendencias y sobre todo las tendencias arquitectónicas. Y yo quisiera, bueno,
primeramente regresar a Alberto contigo. ¿Y cuáles serían tus propuestas como presidente del Colegio de Arquitectos que deberíamos estar haciendo en la tendencia arquitectónica aquí en Los Cabos? Bueno, mira, yo quisiera comenzar platicando lo que acaba de decir Francisco hace rato, de que no podemos repetir los errores que se repitieron en otras ciudades, ¿no? Los Cabos es una ciudad naciente, pequeña, y que va adoptando las políticas de vivienda y las políticas de construcción de las diferentes ciudades. A mí me tocó vivir en Guadalajara toda esta etapa de vivienda social, de tantos errores que se cometieron en urbanizaciones, de tantos errores en tantas cosas como que yo llego aquí a Los Cabos y digo, bueno, pues ¿por qué vamos a repetir todo que yo vivía allá y aquí yo quiero retirarme, yo quiero terminar muriéndome aquí en Los Cabos, entonces ¿por qué voy a vivir en una ciudad que está mal diseñada? Y por eso nuestra preocupación dentro del colegio y como urbanistas también estamos proponiendo por todos lados propuestas. Tenemos 20 propuestas para el corredor turístico, tenemos propuestas para Cabo San Lucas, tenemos propuestas para San José, tenemos propuestas para todo, porque estamos viendo que se está repitiendo el error que se repitió, que se hizo en Guadalajara, que se hizo en Monterrey, que se hizo en la Ciudad de México. Nuestras propuestas van encaminadas a que mejoremos todos ese tipo de cuestiones. Antes de la pandemia, entrar a San José era un verdadero problema vial para entrar a San José, ya te tardabas hasta 10 minutos para entrar a la calle de Breta Panatur, para entrar a San Lucas lo mismo, ya propusimos algunas cosas. Afortunadamente tenemos autoridades que sí nos están escuchando, que sí estamos trabajando en conjunto. También veíamos las cuestiones de los trámites muy detenidos, muy complicados, así como en la Ciudad de México, aquí también pasa eso. Hoy por hoy ya estamos trabajando en un sistema digital de entrega de documentación. Ahorita está la otra mesa por el otro lado, precisamente del sistema operativo para este tipo de entrega de documentos con desarrollo urbano. Ahí está Víctor Green en la otra mesa, y el Colegio de Arquitectos apoyando con todo para que se haga de esa manera y que los trámites te tarden 15, 22 días, un mes, como él maneja, que le manejan los tiempos de la reglamentación. Eso es para mejorar todo lo que es el hacer de construcción y de arquitectura y de vivienda en Los Cabos. También estamos proponiendo que las comunidades o que sean pequeñas ciudades, o sea, evitar ya tanto el traslado de transporte público. Los Cabos no tiene transporte público eficiente, entonces vamos haciendo pequeñas ciudades en las que tienes todo lo que necesitas para vivir. No tienes que irte hasta el otro lado de la ciudad para conseguir el gimnasio, para conseguir ir a trabajar, para conseguir, no sé, lo tienes en tu misma comunidad para que caminando llegues. Ojalá y eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, esa es la propuesta, que sean pequeñas comunidades y que de esas comunidades tu vivienda también esté con las condiciones que tú requieres para poder vivir de lo mejor posible en un lugar tan bonito como son Los Cabos y aprovechar esta naturaleza que Dios nos dio aquí para poder... Yo ya estoy viviendo mi semi-retiro aquí en Los Cabos, aquí empiezo a morir, entonces me encanta que esto esté como está y que no se vaya hacia el lado que se fue Guadalajara o se fue a la Ciudad de México. Que los hacinamientos no se hagan y que estemos en unas condiciones de vida muy cómodas para vivir. Y que eso de morir no suceda pronto, pero sí tu vida que sea maravillosa. Alberto Alhuerto Medina Chavarín, presidente del Colegio de Arquitectos aquí en Los Cabos. Muchas gracias, Alberto, por supuesto. Me voy, Uciel, contigo. Uciel, la gente en Los Cabos te conoce como titular del IMPLAN, una gran labor que hay que hacer, que antes había, yo decía, una monarquía de tantos años que hubo una persona. No estoy hablando de su trabajo, no estoy hablando del tiempo. Duró 4 administraciones, la verdad, rompió récords el anterior titular del IMPLAN, pero hay tanto que hacer aquí en Los Cabos en materia arquitectónica, quitando este tema, pero enfocándonos en la parte donde tú sí eres y tienes una gran experiencia a nivel nacional en la parte de desarrollo urbano, tú como experto en temas de ciudad, que muchas veces no la vemos. ¿Qué conclusión, qué propuestas harías, Uciel, tú como un profesional en temas de ciudad? Bueno, en temas de ciudad y que repercutan, digamos, en la parte de vivienda, diría, por ejemplo, y un poco propuestas tratando que sean un poco más concretas, o bueno, que sean algo concretas, diría, por ejemplo, explorar la figura de polígonos de actuación. Muy probablemente Francisco ubica muy bien la figura que se ejecutó, se implementó en Ciudad de México, precisamente para desarrollar estos usos mixtos, aunque también en Ciudad de México se cayó en el exceso, es decir, en algún punto de esta implementación de polígonos de actuación se llegó a lo absurdo, ¿no? Prácticamente a detonar proyectos inmobiliarios, vaya, sin ningún aporte a la ciudad, simplemente eran proyectos inmobiliarios en exceso,
y no era el sentido original. Siempre se ha dicho que un instrumento normativo, regulatorio de fomento no es malo ni bueno, es básicamente como lo implementes. Es un instrumento neutro, pero hay que saber implementarlo. En la Ciudad de México se excedió, pero tiene bastantes virtudes, bastante potencial este instrumento, y creo que puede llevarse a cabo en Los Cabos precisamente para eso, para ocupar estas áreas baldías que todavía cuentan Los Cabos, que tienen servicios públicos, que no están alejadas de la ciudad, sino están en las zonas centrales, y que se pudieran realizar esta generación de usos mixtos. Y la ley, inclusive la Ley General de Asentamientos Humanos, prevé esta figura, que aun cuando no la tenemos todavía en nuestra ley del Estado de Baja California Sur y no la tenemos reglamentada en el municipio, sí podríamos recurrir a través de esta Ley General de Asentamientos Humanos. Entonces, es una figura la cual podríamos empezar a explorar y desarrollar conjuntos con esta visión. Otra parte, pues sería, también coincido con el arquitecto Alberto, la parte de cooperativas de vivienda. Es una figura también poco explorada, no en Los Cabos, también en México es limitadamente explorada. La Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Vivienda la prevén. Creo que también se pudiera explorar muy bien esa figura y trabajarla. Otra parte también, la vivienda en renta, ¿no? Este modelo que también se ha hablado mucho, que no solamente es la vivienda en propiedad, sino lo que comentaba Alejandrina, ¿no? Cómo podemos estos esquemas de co-living, pues ya en sí son modelos de vivienda en renta que podrían efectivamente abatir costos e implementarlos, pues tendría mayores posibilidades de alguna forma, ¿no? De hacer crecer el segmento de la vivienda. Y finalmente diría otro punto también, aspecto que creo que no hemos atendido mucho en Los Cabos y que hace falta mucho, sobre todo en la parte de el norte de San José del Cabo, el norte de Cabo San Lucas, es la autoproducción de la vivienda. Organizaciones, por ejemplo, como Coalición Hábitat, como Techo, hay algunas organizaciones que trabajan en algunas partes del país, creo que no lo han hecho todavía en Los Cabos, o no los hemos invitado, pero que valdría la pena traer ese expertise de asesores de producción social de la vivienda, como lo mencioné, estas áreas al norte de la ciudad, donde tenemos la mayor cantidad de población vulnerable. Creo que ahí podríamos también hacer un ejercicio de llevar asistencia para este tipo de producción de vivienda. Entonces creo que serían, al menos esas propuestas pequeñas, pero creo que son las que más rápidamente se pudieran implementar. Claro. Pues qué importante lo que dices, sobre todo el tema de polígonos de actuación, una figura que mucho no se ha hablado aquí en Los Cabos, el tema de las cooperativas de vivienda, el autofinanciamiento, el cómo se pueden apoyar las mismas empresas, que había un modelo por ahí, un ejemplo de un empresario aquí de Coppel, de Amalfi, fue un ejemplo del tema de vivienda para sus trabajadores, en fin, y el tema de vivienda en renta, tocaste un tema, Uciel, muy interesante, porque hay tantos instrumentos financieros para poder apoyar, inclusive hay fondos de inversión especializados en detonar vivienda en renta, no tanto aquí en Baja California Sur, sino mucho en México, Guadalajara, Monterrey, en las grandes urbes, pero es un modelo de negocios que poco se desarrolla en Los Cabos, que poco se fondea aquí en Los Cabos, pero que mucho existe. Él es Uciel García, urbanista, Uciel García, experto en temas de ciudad y desarrollo urbano. Es lo malo estar entre tanto arquitectos. El gusto, por supuesto, Uciel, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y me voy a quedar en Los Cabos. Me voy con Alejandrina. Alejandrina, ¿cuáles son tus propuestas que tú visualizas como áreas de oportunidad que pudieran tener los arquitectos aquí en Los Cabos? Bueno, mira, en primera instancia yo le diría al gobierno, trabaja y déjanos trabajar, ¿no? Como lo comentaba el arquitecto Albert, tiene razón, o sea, agilizar los trámites, eso nos ayuda mucho. Y revisarlos, a mí me gustaría revisarlos a fondo, pero de manera individual, porque eso no se hace, o sea, pasar como bolillos los proyectos y pasó o no pasó nada más porque tiene o no tiene pérgolas, no beneficia. En cuanto a la densidad de población en Los Cabos, sí lo veo muy benéfico analizar los planes y permitir más espacios mixtos, permitir ese crecimiento teniendo los centros de trabajo cercanos a la gente, ¿no? A mí me encantaría, me gusta mucho la bicicleta y me encantaría poder recorrer la ciudad en bicicleta sin que me arrollen. Creo que estaría muy padre. Y pues en cuanto a materiales y a nuevas tendencias, explorar, como comentaba Uciel, programas sociales para las viviendas, para las personas que viven en esas zonas.
y que sean amigables con el entorno. Creo que esto es posible y es una tendencia que vamos a notar mucho. Y sí estaría muy padre que en Los Cabos se tuviera también ese sentido, ¿no? Ese sentido social hacia esas personas que viven en todas esas zonas, ¿no? Perfecto, ella es la arquitecta Alejandrina Solórzano, coordinadora de proyectos de Project Taller de Diseño y Construcción. Muchas gracias, Alejandrina, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Francisco. Me voy hasta la Ciudad de México, hasta CDMX, hasta allá con Claudia Sheinbaum, perdón, con Francisco Márquez, ¿no? Sé que allá está muy activa tu jefa de gobierno allá en la Ciudad de México. Francisco Márquez, platícanos, ¿cuáles serían tus propuestas en esta mesa de diálogo que estamos concluyendo, esta mesa de diálogo en concreto? Tratamos de hablar en concreto, algunos muy rudos, algunos muy técnicos, pero bueno, Francisco, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión, gracias, muchas gracias. Pues mira, yo creo que el tema me voy un poco más macro, ¿no? Pero yo creo que ahorita toda la tendencia a la densificación, eso no va a frenar. Definitivamente, hacer ciudades más densas propicia menos movilidad, ¿no? Y eso creo que son de los factores más claves, los retos más grandes que tiene, yo creo que y todas las ciudades del mundo, es el tema de la movilidad. Entonces, la densidad hace un intento por justamente subsanar ese tema de la movilidad, ¿no? Pero hay un concepto que me gustó mucho, que leí hace poco, que ciudades policentristas. Me gustó mucho la idea de que no solo porque está aquí en la Ciudad de México, pues hay un centro, el fuerte, ¿no? Todo el corredor Reforma, Insurgentes, y ahí donde sucede todo, ¿no? Sería interesante de los gobiernos que empezaran a ver el tema de los policentristas para hacer, en vez de un centro, 7 en la Ciudad de México, ¿no? Que todos fuera un proyecto con idea de que en cualquiera de los centros que estás, ¿no? Pudieras hacer tu vida, ¿no? No tengas que irte aquí, ¿no? Desde el centro histórico hasta Santa Fe y luego hasta Tlalpan, ¿no? Que es el sur de la ciudad, para poder hacer tu día, ¿no? Que lo pudieras hacer en un lapso, como dicen, tu vida a 15 minutos a la redonda, ¿no? Ya sea en bicicleta, como dice Alejandrina, o en algún otro medio de transporte público, ¿no? O privado. Entonces, yo me voy con esa idea, o sea, con esa propuesta de decir que sería interesante poder ir hacia allá, para poder tener unas ciudades más sanas, ¿no? En todos los sentidos, no solamente de salubridad, pero salud mental, salud familiar, salud en el trabajo, en todos lados, ¿no? Entonces, yo me iría con esa idea el día de hoy, Michelle. Bien, Francisco Márquez, arquitecto Francisco Márquez, fundador del despacho Pauta Arquitectos. Muchas gracias a todos por la mesa de la arquitectura ante las nuevas necesidades de vivienda, tendencia arquitectónica. Aquí está apareciendo info@lanandbuilding.com.mx. Si usted tiene algún comentario para los expertos, háganoslo llegar vía correo, con gusto se los transmitimos. Y bueno, muchas gracias por esta mesa. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Uciel, muchas gracias, Alejandrina. El gusto siempre, muchas gracias, muy buen día. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta luego. También, saludamos.